Durante muchísimo tiempo, el estado de California en Estados Unidos fue un símbolo de riqueza en cuanto a recursos naturales se refiere. Tierra de petróleo, oro y fertilidad agrícola, fue uno de los bastiones económicos del país que logró llevar a Estados Unidos a ser una superpotencia mundial que dominó al mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Con un sol que brilla casi todo el año, el área agrícola de la región ha sido de suma importancia para su economía. Y no solo eso, también es el punto de partida de grandes empresas de proyección mundial, cuna de grandes polos tecnológicos que cambiaron la vida de todo el mundo. Pero todo eso está cambiando a un ritmo preocupante en estos últimos tiempos. Estados Unidos está viviendo una de las migraciones internas más importantes de los últimos tiempos. Las empresas importantes con sede en California se están mudando a estados como Texas y Florida, migrando toda su infraestructura, tecnología y conocimientos a lugares menos hostiles para su economía. Esto, en un futuro no muy lejano, traerá consecuencias graves para California, consecuencias que ya están empezando a hacerse ver. Al día de hoy, dando un paseo por el centro de Los Ángeles y San Francisco, podemos ver claramente el aumento de gente que ha perdido sus viviendas, que moran en sus autos o simplemente en las calles. Esto se debe principalmente a la suba en los alquileres, que se tornan imposibles de pagar, provocando que las personas acaben en la calle por no poder afrontar el gasto. A pesar de su riqueza, California tiene uno de los niveles más altos de pobreza del país y, por consecuencia, el índice más alto de habitantes que depende de la ayuda del Estado para cubrir sus necesidades básicas. El futuro de California se tornó oscuro muy rápido. Averigüemos el porqué. Bienvenidos una vez más a Economía para Inquietos. En el video del día de hoy nos sumergiremos en California, un estado que pasó a ser un ejemplo económico a la caída casi en picada. Todo es más caro en California. La gasolina, por ejemplo, que cuesta un 50% más que en el estado de Kansas, escala al valor más caro en todo el país. Y como todos sabemos, el valor de los combustibles afecta al bolsillo de los ciudadanos no solo a la hora de llenar el tanque de combustible, sino también a la hora de hacer cualquier otra compra, ya que si bien es uno de los recursos naturales más importantes, también es el que incrementa los costos por causa del transporte de las mercaderías y servicios. Lastimosamente, las diferencias económicas no terminan ahí. Los alquileres ascienden a valores que muchas veces son imposibles de costear. Por ejemplo, en California, en promedio, un departamento de un dormitorio tiene un costo de $3,230 al mes, mientras que en San Francisco, el valor promedio de un departamento de las mismas condiciones se puede conseguir por una suma de $2,661 al mes, casi $600 menos. Pero dejando los alquileres de lado, la compra de un hogar en California no es muy diferente en cuanto a diferencia de precios. Una casa promedio en California ronda alrededor de los $800,000, mientras que un hogar promedio en el resto de los Estados Unidos puede llegar a los $428,000. Es decir, que necesitamos casi el doble de fondos para comprar una casa en California que en el resto del país. Si bien el transporte y la vivienda son costos esenciales y difíciles de mantener, no todo se reduce a estos valores. Los supermercados y los centros comerciales representan un gasto importante a tener en cuenta. Alimentarse y vestirse en California es difícil económicamente hablando, ya que los precios se ven afectados por los excesivos impuestos por ventas, ubicando al estado en el top 10 del estado con impuestos más altos. La pregunta es, ¿por qué las cosas son tan caras aquí? Si tenemos en cuenta que al estado no le faltan recursos naturales, esta situación no se comprendería, ya que es uno de los motores económicos del país. En California se produce una gran parte del alimento que se consume en el territorio y también muchísima tecnología. California ha sido el punto de partida de muchas empresas que hoy en día son grandes imperios, pero que comenzaron siendo un sueño, desarrollado con muy pocos recursos, mucho esfuerzo y en el garage de las casas de los padres de sus fundadores. Durante muchos años fue la tierra prometida para empresas y particulares que buscaban una vida mejor post-Segunda Guerra Mundial. Y no se equivocaron, ya que durante la época dorada, el boom del crecimiento económico fue tremendo. El Estado supo aprovechar esto y atrajo a muchas empresas a fundar sus sedes en el lugar.
ofreciendo oportunidades de negocios únicas, con impuestos bajos y de pocas a nulas regulaciones en el marco laboral. El Estado crecía año tras año y muchos de los emprendedores del país elegían sus tierras por facilidad de establecerse y prosperar a nivel económico. En las décadas del 50 y 60, las facilidades eran tan grandes y los impuestos tan bajos para ayudar al desarrollo del Estado, que era la elección más lógica. Pero a medida que el tiempo pasó y las empresas ya estaban establecidas, los impuestos comenzaron a subir para cubrir otros gastos que día a día crecían más. Aprobando nuevas regulaciones e impuestos, el gobierno californiano comenzó a aumentar el gasto bajo, que inicialmente atrajo las empresas a la zona. Y en los últimos años esto se descontroló un poco, causando que muchas empresas emprendieran el éxodo a lugares menos costosos y con menos regulaciones. En 2022, no importó qué tan rico o cuántos recursos tuviera a mano el estado de California. Muchas de las empresas radicadas allí empezaron a migrar a lugares como Miami, Florida, ya que los impuestos corporativos son casi un 9% más alto que en el resto del país. En cuanto al impuesto a los asalariados, es de 13,3%, bastante más alto que en el resto del país. Y como Texas y Florida no cuentan con este impuesto, se convierten en dos de los destinos favoritos para los empresarios. En resumen, si no fuera por los impuestos altos, California sería el lugar más accesible para vivir por cantidad de recursos y la infraestructura con la que cuentan y la cantidad de cosas que produce. Y los problemas de vivienda no se deben a la falta de lugares donde construir, a la mano de obra o a los materiales de construcción. Los hogares se vuelven inaccesibles porque las regulaciones para la construcción son desmesuradas. Es así que se puede considerar que este es uno de los fraudes más elaborados del mundo, que impide que las empresas puedan construir edificios para sus oficinas libremente. De hecho, hay muy pocos edificios de oficinas y por esta causa, los precios de los inmuebles suban descontrolando los alquileres y por tanto aumentando los gastos para las compañías. ¿Ya te suscribiste al canal? Si no lo hiciste todavía es un buen momento. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún video. Empresas como Hewlett Packard, Tesla, Oracle, Nestlé, Charles Schwab y muchas más se han ido de California generando un problema más que grave. Todas estas empresas que generaban no solamente ingresos para el Estado, proveían de conocimiento y tecnología al mismo. La sociedad y las empresas contribuían al constante desarrollo económico. California fue la cuna, el punto de partida de industrias como Intel, Disney, McDonald's, Apple, Google y Facebook. Aquí se crearon las primeras computadoras, Internet, los negocios de comidas rápidas y la industria del cine. Y todo esto está cambiando lentamente. La pregunta es, ¿por qué California tiene tantos impuestos y regulaciones, sabiendo que estos costos harán migrar a las empresas y sus empleados? Y la respuesta es simple. Cada estado de los Estados Unidos funciona como un mini país, con su gobierno estatal y autónomos unos de otros. Cada uno tiene sus propios ingresos y también sostienen sus propios gastos, ingresos que provienen de los impuestos cobrados a las empresas y los ciudadanos, los cuales se destinan a pagar salarios de funcionarios públicos, infraestructura y gastos sociales. California a mediados del 2022 había recibido casi $666 mil millones de impuestos, mientras que sus gastos son de $712 mil millones. Esto pone al Estado casi al borde de la bancarrota. Por lo tanto, ese déficit de más de casi $50 mil millones se debe cubrir de alguna forma, y el gobierno de California lo hace prestándose dinero. La deuda adquirida es tan grande que equivale a la mitad de la economía de todo México. De este modo se explica por qué tienen los impuestos más altos del país, y es porque necesitan cubrir el gasto que tienen siendo uno de los estados más endeudados del país. Otra de las preguntas es, ¿en qué gasta tanto dinero el estado de California? Y la razón de este excesivo gasto es el dinero que brinda como apoyo a sus ciudadanos. Lo irónico de esto es que, a pesar del gasto en beneficios y apoyo social, la clase baja y los trabajadores viven la situación más difícil de todo el país. California gasta $103 mil millones al año en asistencia social, colocándolo por encima de cualquier otro estado en el país. Este dinero se divide entre el apoyo médico como el apoyo económico a familias en situación de desempleo. Aún después de todo esto, California es el estado con más miseria a la vista. Basta con dar un paseo por sus calles para ver las carpas de los que han perdido sus hogares, o personas que simplemente viven en sus autos o en las calles,
como mencionamos al principio de este video. Según las cifras oficiales, hay más de 161,000 personas registradas viviendo en las calles, sin contar a quienes viven en sus autos o los que no se han registrado para recibir apoyo económico, lo cual hace más alarmante la escena ya que no se conoce la realidad completa. Este es un problema grave porque aumenta el nivel de miseria del lugar y a la vez aumenta el crimen. Existen muchas historias de trabajadores que viven en sus autos como docentes o choferes de autobús que no pueden pagar un alquiler o costear una vivienda. La crisis en el estado es cada vez más seria y empeora cada año. El gobierno gasta más y más dinero en apoyo social, pero nunca es suficiente. La razón principal es que los impuestos son excesivamente altos y las regulaciones son tóxicas para su propia economía, impidiendo a los negocios y las empresas prosperar como sucedió desde la década del 60 hasta la década del 90. Si California fuera capaz de volver a esos estándares de impuestos y regulaciones menos abusivas, podría retornar a su gloria de antaño. Pero en este tren de gastos se torna bastante difícil. Florida y Arizona están viviendo mejoras en general, mientras que California pasa de ser un paraíso a una distopía, donde los que más sufren son los ciudadanos de las clases más bajas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que sea posible revertir esta situación? Ciertamente, si lo fuera, cuanto más tiempo pase, más complicado será dar marcha atrás en esta caída libre de la economía californiana. Déjanos tu comentario para saber qué opinas. Apóyanos con un like y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos.